¿Qué pasa cuando no sabes si lo que sueñas es más real que lo que vives? En una ciudad donde sentir es un error y recordar está prohibido, Elian comienza a dudar. No del sistema, ni del mundo, de sí mismo, de su memoria, de ese nombre que vuelve una y otra vez, Daniel. Esta es la historia de un viaje entre mundos, o quizás hacia adentro, de un amor que podría ser inventado, o el único real. Una narración introspectiva, distópica, emocionalmente cruda y luminosa a la vez, para quienes alguna vez sintieron que despertaban en el lugar equivocado. Capítulo 1. La cicatriz. No recordaba haber dormido, ni soñado. Solo estaba allí, de pie frente al espejo empañado del baño, con la mirada clavada en la línea roja que surcaba su sien izquierda. Una cicatriz fina, reciente, que parecía dibujada con intención quirúrgica. No dolía, pero estaba. Buscó algún recuerdo de cómo llegó hasta ahí, pero lo único que encontró fue el silencio denso de su propia mente, como si alguien hubiese tirado de una cadena invisible y vaciado sus memorias recientes. Entonces, palpó su bolsillo derecho. Sintió el papel doblado antes de verlo. Lo desdobló con cuidado. «Recuerda la promesa», decía. Eran solo 3 palabras. Pero su corazón comenzó a latir con la violencia de un tambor antiguo. La caligrafía era parecida a la suya, no idéntica, una versión ligeramente más inclinada, como si la mano que la escribió temblara con una mezcla de urgencia y miedo. Salió al pasillo. El edificio tenía las mismas luces blancas y planas que desde niño le parecieron ajenas. Vivía en el nivel 27 de la Torre A, una de las tantas que componían el cuadrante residencial de Neuma. Afuera, el cielo no existía. Solo una cúpula gris que modulaba el clima y bloqueaba la luz solar natural. Todo era sintético, desde el azul pálido de los muros hasta el silencio metálico que flotaba entre los ascensores. En el primer piso, los altavoces de la estación repetían el protocolo matinal. Ciudadanos de Neuma, tomen su dosis de Serolux. Sonrían a los inspectores, confíen en la estructura. Las palabras no tenían acento, como si nadie las dijera, como si simplemente fueran parte del aire que se respiraba. Elian tragó la cápsula transparente sin mirar. No quería recordar el sabor. Caminó hacia el transporte común, un tren sin rieles que deslizaba sobre campos magnéticos. Al sentarse, notó que nadie lo miraba. Nadie lo miraba nunca. Era como si todos fueran reflejos de un mismo molde. Peinados pulcros, trajes grises, ojos apagados. Elian también vestía igual, pero se sentía como una grieta en una pared impecable. En el archivo de imágenes residuales, las pantallas proyectaban rostros de personas reestructuradas. Su tarea consistía en analizarlos, encontrar residuos afectivos y marcarlos para eliminación. Nadie hablaba. Nadie cuestionaba. Las imágenes se sucedían como un sueño sin lógica. Ojos que pedían ayuda, bocas que parecían estar a punto de pronunciar su nombre. Hasta que vio la fotografía. Al principio pensó que era un error, pero número. Era él, o alguien que se le parecía. Un joven de mirada intensa, labios curvados hacia una sonrisa leve. En la esquina inferior, Daniel S. Código 1914. Elian sintió que algo dentro de él se quebraba, un ruido seco, como el de una rama que se parte bajo el peso del hielo. Daniel, ese nombre. Volvió a casa antes de su horario. Alegó un malestar. En realidad, el malestar era un torbellino que había tomado forma humana. Se encerró en su habitación, cerró cortinas, se tumbó en la cama, cerró los ojos. No tomó el Serolux nocturno. Soñó. Pero no era un sueño. Era un bosque, un claro entre árboles de hojas cobrizas, un murmullo de hojas secas bajo sus pies. Y Daniel, ahí, con un abrigo azul y los ojos llorosos. «Te estábamos esperando», dijo. Elian quiso responder, pero antes despertó, con la sien latiendo, y la cicatriz más roja que nunca. Capítulo 2.
2 luces. Neuma resplandecía como una herida bajo la cúpula artificial. Desde las alturas de la Torre A, Elian observaba la ciudad sin cielo. El amanecer no era más que una transición programada, del azul pálido al blanco quirúrgico. No había sol, ni viento, ni cambio verdadero. Las avenidas magnetizadas rugían en silencio con el tráfico de los transportes comunes. Todos seguían sus rutinas con precisión mecánica. No se miraban, no se hablaban y, sobre todo, no sentían. Elian, sí. Desde que dejó de tomar el Serolux por las noches, las imágenes se volvían más nítidas. Al principio pensó que eran alucinaciones, pero pronto comprendió que eran más que eso. No eran sueños, eran fragmentos. Mientras caminaba hacia el archivo, su reflejo en las vitrinas parecía desdoblarse. En una, veía al ciudadano modelo. Rostro impasible, uniforme liso, pasos medidos. En la otra se atisbaba algo más. Ojos agitados, pupilas dilatadas, una sombra tras los hombros. Como si algo, alguien, lo siguiera desde otro lugar. Desde otro tiempo. Esa noche volvió a soñar, pero fue distinto. El bosque otoñal ya no era silencio. Había voces, pasos veloces, alarmas lejanas. Daniel lo empujaba entre árboles, jadeando. «Están cerca, Eli, tenemos que separarnos», dijo con urgencia pero sin miedo. «Si nos encuentran separados, hazlo por mí», susurró y le entregó una pequeña esfera luminosa. «No la abras hasta que olvides quién soy». Elian se despertó con la esfera aún en la palma, o al menos eso creyó, pero su mano estaba vacía. La sensación, sin embargo, persistía. El peso, el calor. Al día siguiente, en la sala de revisión emocional, Elian volvió a ver la imagen de Daniel. Pero no era la misma. Esta vez, el rostro estaba difuso, intervenido, como si alguien hubiese intentado borrarlo y fracasado. El sistema pidió su validación. Eliminar, revisar. Pulsó, revisar. Una señal roja parpadeó en su terminal. Minutos después, 2 agentes de control emocional se presentaron en su cubículo. Le pidieron que los acompañara. «Solo un chequeo de rutina», dijeron. No fue un chequeo. Fue una evaluación cognitiva profunda. Lo interrogaron sobre sus sueños, su consumo de Serolux, su historial afectivo. Negó todo. Recordó el entrenamiento. Negar, disimular, asentir. No mostrar duda. Pero al salir, supo que lo vigilaban. Esa noche no soñó. Se despertó en blanco. Frío, sordo. Elian caminó por su apartamento como si fuese un decorado hueco. Luego encendió una pequeña luz portátil, y allí, en la pared opaca, dibujó con los dedos un bosque. Un árbol, un nombre, Daniel. Algo crujió en su pecho. Era su soledad. En Neuma estaba solo, radicalmente solo. Nadie lo esperaba. Nadie lo amaba. Su nombre no significaba nada. Pero en el otro lugar era distinto. Recordó una vez, en ese otro tiempo, cuando Daniel le rozó la mejilla con los nudillos y le dijo: «Esto que sentimos, aunque no tenga permiso, es lo único real que nos queda». Y luego el sonido de pasos, de persecución, de huida. Elian se asomó a la ventana. La ciudad resplandecía con una calma quirúrgica. Abajo, miles de personas se desplazaban como si la vida no doliera, como si no recordaran, como si no amaran. Entonces lo decidió. Haría lo impensable. Buscaría las ruinas del tren abandonado, el lugar de los sueños. Allí donde los 2 mundos parecían tocarse. Porque necesitaba saber. Necesitaba ver a Daniel. O comprobar que jamás existió. Capítulo 3. El rastro. Neuma era una ciudad sin árboles. Elian no había tocado nunca una hoja real, y sin embargo, sabía cómo crujían al pisarlas. No había ríos, y sin embargo, en sus sueños podía sentir el frescor de un arroyo en los tobillos, el rumor de las piedras rodando bajo la corriente. ¿Cómo podía añorar algo que jamás había conocido?
Esa pregunta lo persiguió durante todo el trayecto hasta el límite sur de la ciudad. Allí, más allá de los cuadrantes comerciales y los módulos educativos, comenzaban las zonas de tránsito olvidado. Viejas plataformas ferroviarias clausuradas tras la implementación del transporte magnético. Nadie iba allí. No había razón para hacerlo. Pero Elian tenía al menos, una intuición. Una punzada suave pero insistente que lo guiaba como si alguien le hubiese susurrado un destino en el oído mientras dormía. Encuentra el tren, decían sus sueños. Encuentra el lugar donde el tiempo se partió. Esa mañana caminó sin que los drones lo detectaran. Había aprendido a moverse entre sombras, a adoptar la marcha neutra que no llama la atención. En su mente, las imágenes se superponían. El concreto agrietado de la estación y, por momentos, un campo de trigo bajo un cielo cambiante. Caminaba sobre baldosas rotas, pero sentía tierra húmeda bajo los pies. «Daniel», susurró, sin querer. El aire no respondió, pero un olor lo envolvió, algo que no podía nombrar. ¿Pino? ¿Resina? ¿Incienso? Era imposible. Neuma estaba desodorizada. Todos los aromas eran artificiales y controlados. Sin embargo, ese perfume lo golpeó con la fuerza de una infancia que no recordaba tener. Entró en una sala derruida. Las paredes mostraban grafitis viejos, manchas, frases incompletas. «No olvides. Esperamos aún». Elian pasó los dedos por una inscripción cubierta de polvo. La E estaba trazada con la misma inclinación de su letra. En el centro de la sala descansaba un banco oxidado. Al tocarlo, lo asaltó una imagen. Dos jóvenes sentados allí, uno recitando poesía, el otro riendo bajo una manta. Vio la escena con claridad, como si hubiera sido testigo, como si hubiera sido parte de ella, pero no lo recordaba. O no quería recordarlo. O quizás aún no había sucedido. Volvió a casa antes del anochecer. Nadie lo notó. En su apartamento el silencio era absoluto. Elian se sentó frente a la mesa vacía y pensó en su infancia. Sus padres eran nombres sin rostros. Lo criaron algoritmos, cuidadores temporales que rotaban cada 6 meses. No había fotos, ni cartas, ni historias compartidas. Solo eficiencias, informes de salud, calificaciones, evolución física y mental. Nada más. En Neuma, la familia era una estadística, no un afecto. El vínculo más duradero que había conocido era con una tableta de aprendizaje que lo llamaba usuario. Y sin embargo, había soñado con caricias, con cenas junto a una ventana abierta, con canciones tarareadas desde la cocina, con alguien que le decía buenas noches y apagaba la luz con ternura. Daniel no podía ser un invento, pero tampoco un recuerdo. Entonces, ¿qué era? A medianoche, Elian se despertó de golpe. Había una figura en la habitación, no un intruso, más bien una presencia. Alguien de pie, en silencio. Daniel. «¿Estás aquí?», preguntó Elian, temblando. Pero la figura no respondió. Se desvaneció como niebla bajo el primer sol. Elian corrió al baño. Se miró en el espejo, pero esta vez no había reflejo, solo niebla. Una que no se disipaba. Capítulo 4. Las puertas blancas. La noche cayó sin aviso. En Neuma, la oscuridad no era gradual. Era un apagón sistemático de las luces diurnas y el encendido de las lámparas blancas, sin sombras, sin rincones. Pero en la mente de Elian, la noche comenzaba de otro modo, con una bruma que se colaba por la rendija del sueño, con una presencia que palpitaba al borde de lo real. Esa noche soñó con una casa. Una estructura de madera y tejas viejas, rodeada de hiedra, con el crujido familiar de un hogar que no le pertenecía, pero al que siempre regresaba. Afuera llovía. Adentro,
Daniel lo esperaba. «Tardaste más que otras veces», dijo, sirviendo 2 tazas de té. «¿Qué es este lugar?», preguntó Elian, sin tocar la taza. Daniel no respondió. Caminó hacia la ventana y apoyó la frente en el vidrio empañado. Elian se acercó. Al otro lado del cristal no había paisaje. Solo un cielo sin estrellas, atravesado por ráfagas de luz como si la realidad se estuviera resquebrajando. «¿Esto es un recuerdo?», insistió Elian. «Tal vez lo fue, o lo será», murmuró Daniel. «¿Importa?». Una puerta se abrió sola al fondo del pasillo. Era blanca, sin pomo. Elian se acercó. Dentro, encontró una habitación con una mesa y un libro abierto. Cada página se escribía sola con tinta negra, letra a letra, como si una mano invisible narrara su historia en tiempo real. Leyó. Elian entra. Pregunta. Daniel no responde. Elian duda. Dio vuelta a la página. Se acerca el final del tiempo. La promesa será la única llave. Un zumbido creciente lo obligó a cubrirse los oídos. Todo vibraba. La casa se deshacía. Daniel lo miró desde el umbral de la puerta blanca, sereno, con los ojos llenos de algo que Elian no sabía nombrar. «¿Qué promesa?», gritó sobre el ruido. Pero ya no había casa, solo un campo abierto, y los dos corriendo entre luces que bajaban del cielo como látigos de energía. Drones, quizás, o algo más antiguo. Daniel lo arrastraba de la mano, jadeando, hasta una cabaña a medio destruir. Allí se escondieron. «Están más cerca esta vez», dijo Daniel con voz rota. «¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Qué somos tú y yo?». Daniel no contestó. Sacó del bolsillo un reloj sin manecillas. Lo puso en la palma de Elian. «Mientras no marques la hora, ellos no pueden encontrarte». Y lo besó. Elian se despertó. Jadeando. Solo. El reloj no estaba, pero su mano izquierda dolía, y, sobre la piel, dibujado con algo oscuro, un círculo sin números, como si el sueño hubiera dejado un residuo tangible. Se levantó. Caminó por el pasillo de su apartamento, pero algo había cambiado. Al fondo había una puerta blanca, igual a la del sueño. No recordaba haberla visto antes. Capítulo 5. El umbral. La puerta blanca no tenía manija, ni bisagras visibles. Simplemente estaba ahí, al final del pasillo de su apartamento, como si siempre hubiese sido parte del diseño. Pero Elian sabía que no lo era. Nunca lo había visto. Y sin embargo, algo en su forma, en su superficie inmaculada, le resultaba insoportablemente familiar. La tocó con la yema de los dedos. Estaba tibia. Entonces se abrió. El pasillo se desdobló hacia una sala completamente vacía. Sin lámparas, sin ventanas. Solo una silla de madera en el centro y, en la pared del fondo, una pantalla apagada. Elian entró. La puerta se cerró tras él sin hacer ruido. En la pantalla apareció su rostro. Luego, otros rostros. Daniel. Una mujer que no reconocía pero que lo miraba con ternura. Un niño riendo en una pradera. Escenas breves, inconexas, superpuestas. Se escuchaban voces, pero en susurros apenas audibles. «Este archivo fue abierto antes», dijo una voz metálica, femenina, proveniente del aire mismo. «¿Desea continuar desde el último punto?». Elian no respondió. La pantalla cambió. Apareció un bosque, el mismo de los sueños, esta vez con una ruta señalada con piedras blancas. A cada lado del sendero, carteles sin texto. Avanzó sin pensarlo. Cada paso en la sala era un paso dentro del bosque. El aire se volvía más húmedo. La luz más cálida. Al final del camino encontró una cabina telefónica. Roja, antigua. Dentro colgaba un auricular. Sonó. «Hola, Eli», dijo la voz. Era Daniel. «¿Dónde estás?». «Aquí, pero también allá. No es importante el dónde. Lo que importa es que estás recordando». «¿Recordando qué? No te conozco. No sé quién eres». «Sí sabes, solo que te lo borraron, como hicieron con todos. Pero tú hiciste una promesa. Volverías a encontrarme cuando las puertas blancas regresaran». «¿Qué puertas?». «Las que se abren cuando todo lo demás falla.
No sigas el camino de siempre. Mira hacia las grietas. Ahí está la verdad. Elian quería preguntar más, pero el auricular se llenó de estática. Luego, silencio. Al volver la vista, ya no estaba en la cabina. Estaba en el centro de su habitación, de pie, con el auricular aún en la mano. Pero no había cabina. Solo el zumbido de la luz artificial. Sobre la mesa descansaba una hoja con una frase impresa. La memoria no es un archivo. Es un espejo roto. Elige con qué fragmento mirarte. Elian la leyó una y otra vez. Luego se sentó en el suelo. Cerró los ojos y esperó que algo dentro de él comenzara a hablar. Capítulo 6. Los reflejos. Elian despertó con la certeza de que algo en él había cambiado. No era visible. No tenía forma ni peso, pero estaba. Como una nueva habitación secreta dentro de sí mismo. Y lo peor, esa habitación tenía ventanas. La ciudad continuaba con su coreografía perfecta. Pero para él, cada rostro en la calle parecía tener otra expresión oculta, como si todos actuaran para una audiencia que ya no existía. Incluso su reflejo, al pasar por una vitrina, se giró un segundo más tarde que él. Parpadeó cuando él no lo hizo. Volvió a casa antes del anochecer, como si supiera que algo lo aguardaba. Al llegar, encontró el apartamento cambiado. Nada drástico. Pequeños detalles. Un cuadro que nunca colgó. Un abrigo que no era suyo. Una taza en la mesa con una inicial que no reconocía. A. En la cocina, la pantalla del refrigerador parpadeaba con una notificación. Cita pendiente, terapia conjunta, Elian y Amira. ¿Quién era Amira? Abrió un cajón. Dentro encontró un álbum de fotos. Pero no era suyo. En la primera imagen, él sonreía con una mujer de cabello trenzado. Parecían felices. En otra, ambos sostenían a un niño. Y, en la última página, estaban los tres frente a una casa idéntica a la de sus sueños. Elian cerró el álbum con brusquedad. No podía ser real. Nada de eso había pasado. O sí. Esa noche no durmió. Esperó frente al espejo del baño. Lo miró fijo, buscando una grieta, una rendija, una fuga. Y entonces ocurrió. El reflejo parpadeó primero. Luego sonrió. Una sonrisa distinta, serena, más segura. Elian dio un paso atrás. El reflejo permaneció inmóvil. Luego habló, sin mover los labios. ¿Qué parte de ti soy? Preguntó el reflejo. No lo sé. Fui tú, en otra línea. Elegiste quedarte. Elegiste familia, calor, miedo, y después lo olvidaste. ¿Eso fue real? Todo lo es, todo lo fue, todo lo será. Elian extendió la mano. El reflejo también. Pero al tocar el cristal no encontró frío. Encontró carne, textura. Al otro lado, el otro Elian lo sostenía. ¿Y Daniel? El reflejo bajó la mirada. Él siempre está, aunque cambie de forma. De repente, el apartamento tembló. Un sonido grave, profundo, como si algo debajo de la ciudad despertara. El espejo se agrietó en múltiples líneas, y de cada una emergió una imagen distinta. Elian soldado, Elian profesor, Elian solo, viejo, dibujando árboles imposibles en una pared. Elige, dijo el reflejo. No puedes quedarte en todas. Y desapareció. Elian cayó al suelo, agotado. Miró su mano. Estaba limpia, pero sentía el tacto del otro aún en la piel. Capítulo 7. La fisura. Elian no fue al trabajo. No encendió los sistemas de monitoreo. No tomó el Serolux. Pasó el día caminando por Neuma como si ya no perteneciera a ella, como si fuera un visitante en un museo estéril de humanidad. En su bolsillo llevaba el dibujo del reloj sin manecillas que había marcado con tinta días atrás. No sabía por qué, pero cada tanto lo apretaba, como si fuera un talismán. El cielo seguía sin cambiar, siempre esa cúpula gris e indiferente. Pero a las 16:02, algo ocurrió. La luz titiló. Solo por un segundo. Pero bastó. Los peatones se detuvieron. Los drones, por primera vez, se quedaron suspendidos sin avanzar.
Entonces, un zumbido. No del sistema. Número de las máquinas. Un zumbido interior, como si algo profundo estuviera a punto de resquebrajarse. En ese instante, Elian vio a Daniel. Estaba en el otro lado de la avenida, parado, distinto, más adulto, con la misma mirada. Elian corrió hacia él. Pero a mitad del cruce, las luces explotaron. Un flash blanco lo cubrió todo. Cuando volvió a ver, Daniel ya no estaba. En su lugar quedaba una silueta oscura dibujada sobre el pavimento. Un residuo. Como si el tiempo lo hubiese arrancado del espacio. No puede ser, susurró Elian. No ahora. Esa noche volvió a soñar, pero esta vez el sueño era convulsivo. La casa se incendiaba. Las paredes de su memoria caían una a una, y Daniel gritaba su nombre desde el otro lado de un lago sin orillas. «Elian, no despiertes. Si despiertas ahora, todo esto se borra. Todo». Pero Elian abrió los ojos. Despertó con la respiración cortada. No estaba en su apartamento. Estaba en una sala blanca, luminosa, desnuda. Un vidrio enorme lo separaba de una cabina de observación. 3 figuras lo miraban desde allí, 2 de uniforme y una de bata blanca. Sujeto 019 restaurado. Conexión colapsada. Fisura inestable, dijo una voz. Procederemos a cierre de línea. Number no, gimió Elian. Sabía de qué hablaban. Iban a sellar la línea de tiempo donde Daniel existía. La conexión, el mundo alterno, lo que fuera, estaba en peligro. Se levantó, corrió hacia el vidrio, golpeó con los puños. «Él está vivo, no lo cierren, él está allá, yo lo vi». Pero nadie lo escuchaba. Una cuenta regresiva comenzó en la pared. 059, 058. Elian se aferró a un pensamiento, la promesa, la que no recordaba hacer, la que Daniel había mencionado una y otra vez. Cerró los ojos. Imaginó el bosque. Imaginó el reloj sin manecillas. Imaginó su reflejo diciendo: «Elige con qué fragmento mirarte». Y entonces gritó: «No elijan por mí». Todo se quebró. La sala blanca se rasgó como papel. El vidrio se partió. Las figuras se desvanecieron. Y Elian cayó. No físicamente. Cayó en una luz tibia, en un espacio sin paredes, donde una sola palabra flotaba en el aire. Continuar. Capítulo 8. La decisión. Elian flotaba, no en el aire, sino en un espacio que no tenía forma. No había sonido. Solo una sensación de espera. Frente a él flotaban fragmentos. Una taza rota, una hoja con su letra, la silueta de Daniel detrás de una cortina agitada por el viento. Todo lo que había visto, vivido, soñado, imaginado. Y una pregunta suspendida en el vacío. ¿Qué eliges conservar? Elian no sabía que era real. La ciudad de Neuma podía ser una construcción. Daniel, un eco de algo que deseaba. El reloj sin manecillas, una metáfora, o todo lo contrario. Pero sabía una cosa: ese mundo lo había matado lentamente. Le había robado la infancia, la memoria, la idea de familia. Le había borrado el deseo, el temblor, la poesía. Y Daniel le había devuelto la sensación de estar vivo. Frente a él apareció una réplica exacta de su apartamento. Sin color, sin calor. Como una maqueta gris. Sobre la mesa, 2 botones. Uno blanco, otro negro. Si eliges conservar este mundo, dijo una voz sin cuerpo, lo demás será borrado. No sentirás dolor, ni vacío, ni amor. Serás eficiente, puro, útil. ¿Y si lo destruyo? Nunca sabrás qué parte fue verdad. Elian miró los botones. Sus dedos temblaban, pero dentro de sí ya lo sabía. No por lógica, por impulso, por una fidelidad instintiva a aquello que lo había hecho dudar, llorar, temblar, buscar. Presionó el negro. El mundo estalló con luz que lo cubrió todo. Todo se deshizo. Neuma
se descompuso en cubos flotantes, en frases inconclusas, en números. Elian cayó, o voló, no supo. Y entonces abrió los ojos. El sol golpeaba su rostro. Real, cálido. Afuera se oía el canto de aves que no sabía nombrar. Estaba en una cama, de madera, con sábanas arrugadas. La ventana estaba abierta. Una brisa traía olor a hierba húmeda. En la cocina, alguien preparaba café. «Buenos días, Eli», dijo una voz. Elian giró. Daniel lo miraba con el mismo brillo sereno de siempre. Elian abrió la boca, pero no dijo nada. «¿Lo hiciste?», preguntó Daniel. Elian asintió. No sabía cómo, pero sí. «Entonces es aquí», dijo Daniel sonriendo. «Bienvenido». Elian cerró los ojos, por primera vez, sin miedo. Capítulo 9. El regreso. La casa era pequeña, sencilla, pero cálida. Elian caminaba descalzo sobre la madera que crujía bajo sus pasos como si le hablara. Cada rincón le resultaba conocido, aunque no pudiera recordar exactamente cuándo lo habitó por primera vez. Daniel servía el café en silencio. No había prisa. Tampoco preguntas. Solo ese tipo de paz que no necesita explicación. La brisa movía la cortina y traía consigo olores del bosque. Tierra, savia, algo dulce que no podía nombrar, pero que le llenaba el pecho de una nostalgia tibia. «¿Estoy soñando?», preguntó Elian al fin. Daniel sonrió, pero no respondió de inmediato. En su lugar, se sentó frente a él, con las manos cruzadas sobre la mesa. «A veces los sueños son la única forma que encuentra la verdad de mostrarse», dijo. Elian bajó la mirada. No sabía si reír o llorar. Todo lo vivido en Neuma parecía lejano, borroso, y sin embargo, el dolor seguía allí. Las preguntas también. ¿Era este mundo una ilusión? ¿Un refugio? ¿Un eco de algo más? «No quería volver», murmuró. «Hubo un momento en que pensé que sería más fácil quedarme allá, fundirme en esa quietud, dejar de buscar». «Pero buscaste», interrumpió Daniel, suave. «Incluso cuando todo te empujaba a olvidar, a silenciar, a obedecer. Buscaste». Elian lo miró. Por un instante, el rostro de Daniel cambió. Fue más joven, luego más viejo. Luego no era Daniel, sino alguien que Elian no conocía pero amaba igual. Una madre, un amigo, un reflejo. «¿Quién eres en realidad?», preguntó. «Soy la parte de ti que no dejaste morir», respondió la figura. «El cuidado, la ternura, el deseo de conexión. Me diste forma cuando necesitaste compañía. Y aquí me quedé». Elian cerró los ojos. Respiró hondo. No necesitaba más explicaciones. Comprendía al fin que no importaba si este lugar existía afuera o dentro de él. Era real porque lo sentía. Porque había llegado hasta aquí con todo su dolor, con todas sus grietas, con toda su memoria. «¿Y ahora?», preguntó. «Ahora te quedas un tiempo», respondió Daniel, que volvía a ser el mismo. «No para olvidar, sino para sanar. Y cuando estés listo, el mundo allá afuera te estará esperando, con todo su frío, pero también con nuevas puertas». Elian sonrió por primera vez en años. No como un reflejo, sino como un acto propio. Aceptó la taza, bebió, y supo que estaba despierto. Capítulo 10. La puerta abierta. Los días pasaban sin medida. Elian dejó de contar el tiempo. Ya no había relojes, ni turnos, ni protocolos. Solo amaneceres tibios, caminatas entre árboles, comidas simples, compartidas. Y Daniel siempre cerca. No como un guía ni un salvador, como un igual. Como quien también había cruzado sus propios desiertos. Pero el mundo no terminaba en la cabaña. Una mañana, Elian se despertó antes que el sol. Salió al porche. En el horizonte se veían colinas suaves, cubiertas de niebla. Más allá se intuía un río. Más allá, quizás, una ciudad. Un mundo. Daniel apareció a su lado, abrigado con una manta. Le tendió una taza. «¿Dormiste bien?». Elian asintió, pero sus ojos estaban fijos en la línea que separaba el cielo del bosque. «Siento que hay más allá»,
que este lugar es solo el comienzo. Lo es, dijo Daniel. Siempre lo fue. Elian bebió un sorbo. Luego, sin girarse, preguntó: ¿Y si al salir me pierdo otra vez? Te perderás muchas veces, pero ahora sabes cómo regresar. No a un lugar, a ti. Siempre puedes volver. Tengo miedo, confesó Elian. Eso significa que aún tienes algo que perder, respondió Daniel. Algo que vale la pena. Más tarde, empaquetaron algunas provisiones. Libros, pan, mapas, ropa para el viento. Afuera, el camino no estaba trazado. Era maleza, barro, piedras, pero también flores nuevas. Olores que Elian no conocía. En la entrada del bosque, Elian se detuvo. Miró hacia atrás. La cabaña seguía ahí, humilde, protectora. Sabía que siempre podría volver, pero no era tiempo de quedarse. Daniel le tomó la mano. ¿Listo? Elian no respondió. Dio un paso, luego otro. El mundo se abría ante él como una página en blanco, dispuesta a ser escrita con todo lo que aún no sabía de sí mismo. Y así, sin certezas, pero con el corazón encendido, comenzó a caminar.